verdadera transformación interna. Por eso es que decíamos que bienaventurado es el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y decíamos que pobre en espíritu era la persona que está declarada en sí misma como en bancarrota espiritual, que no tiene ninguna salida y que reconoce su decadencia espiritual y que no puede acceder a los beneficios del reino de los cielos, ¿sí? Porque aún estamos acá, si no primero confiesa su pecado, se arrepiente, porque eso fue ser pobre en espíritu, y reconoce que la salvación es solamente y proviene de Dios. Luego avanzábamos y veíamos en el mismo Mateo 5, donde el Señor hace un contraste entre la sal, ¿sí? Una sal que no se puede desvanecer o no pierde sus cualidades, decíamos, ¿sí? Y que lo que Jesús hablaba en ese término, si la sal se desvaneciere, queda insípida, no se refiere a que la sal pierde sus cualidades, sino que decíamos y observábamos que era un mineral que parecía sal y se hacía pasar como sal. Pero en el momento de lo que destaca Dios, en todo caso, el Señor Jesucristo, para quitar cualquier confusión, es que somos luz del mundo. Y una luz definitivamente brilla, una luz definitivamente alumbra, definitivamente no puede ocultarse, porque la luz es luz, no puede ocultarse. Y veíamos y observábamos eso, y terminando el Señor decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que estos hombres glorifiquen a Dios por vuestras buenas obras. ¿Por qué? Porque una transformación interna produce una exhibición externa, diciéndolo en ese término. Una exhibición que es el fruto por causa del Espíritu Santo que habita en la persona, que es inevitable, que no puede ocultarse, etcétera, etcétera. Y veíamos y decíamos que en todo caso, la persona que acostumbra a tratar de dar ayuda espiritual, si no sigue los parámetros que el Señor Jesucristo ha dejado establecido en la palabra de Dios, lo único que nosotros estamos produciendo en la persona es un fariseísmo, un estilo de vida farisaico nada más. Porque los parámetros bíblicos están dados por el Señor Jesucristo para que estos funcionen de acuerdo a su voluntad. Y decíamos que no podemos edificar, construir, ¿sí?, una vida si primero no echamos el fundamento. Y eso es algo que incluso en la vida diaria, en el tema de la construcción se ve. Por ejemplo, alguien no puede edificar un edificio si primero no tiene unos buenos fundamentos. ¿Verdad que sí? Yo he visto que ponen roca sólida en la base, quitan la tierra que no les sirve, excavan mucho, dejan un hueco muy profundo, ponen pilotes, etcétera, rocas, y sobre eso empiezan a edificar. Exactamente de la misma manera es como Dios ha establecido la manera en la cual nosotros debemos de ayudar, ¿sí? Debemos de alumbrar a la persona que está pasando una necesidad. Y decía también que si en cambio usted ha estado viviendo ese estilo de vida, porque nunca le dijeron cómo era el asunto, tiene que ir a la primera bienaventuranza, ser pobre en espíritu, arrepentirse y empezar desde una transformación genuina. Isaías 64 dice el verso 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. El mismo profeta Isaías está diciendo que si no pasamos por el filtro de lo que Dios requiere, todo lo que nosotros podemos producir, todo lo que nosotros podemos hacer, fuera de lo que Dios exige como sus parámetros, son para Él trapos de inmundicia. Yo creo que aquí esta iglesia lo está teniendo claro, esto es lo que el Señor quiere decir. ¿Por qué? Porque los fariseos, mi querido hermano, ignoran la justicia de Dios que es por fe. ¿Cuál es el comportar común de una persona X externa? El comportar común es que dice, yo soy bueno y por ser bueno, Dios tiene que abrirme el cielo. Yo voy para allá. Entonces, eso es una ignorancia de lo que Dios requiere
para justificar. Y la Biblia dice que la justicia de Dios es por fe. Ahora, procuran estas personas establecer su propia justicia. ¿Por qué razón? Porque no se han sujetado a la justicia de Dios. Mire Romanos capítulo 10, verso 3. Acompáñeme un momento a Romanos capítulo 10. Y usted va a observar ahí, ¿sí? Va a observar ahí lo que el apóstol Pablo escribe. Vamos al verso 2 para que usted pueda leer. Romanos 10:2 dice, hablando el apóstol Pablo de los judíos en este caso, y él decía de ellos, yo les doy testimonio a ustedes de que tienen celo de Dios, o sea que quieren agradar a Dios, pero no conforme a un verdadero conocimiento. Eso es lo que significa la palabra ciencia. Ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, quieren agradar a Dios, dice el apóstol Pablo, pero no como Dios lo exige. Eso es lo que está diciendo. No como Dios lo ha dejado establecido, no conforme a la ciencia, al conocimiento que Él ha dejado estipulada en su palabra. Es lo que está manifestando el apóstol Pablo. Y sí sigue el verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios, o sea, la manera como Dios justifica al ser humano, ignorando cómo Dios justifica al ser humano, que ya lo vimos en Mateo 5:3, la primera bienaventuranza, ignorando cómo Dios justifica, ¿sí? Procuran establecer su propia justicia. Eso es lo que está diciendo. Como ignoran de cómo agradar a Dios, cómo Dios justifica, entonces cada uno quiere procurar establecer su propia justicia. O sea, sus propios requisitos, su manera de querer entrar al reino de los cielos y agradar a Dios, es lo que está diciendo, ¿sí? Procuran establecer su propia justicia y no se han sujetado a la justicia de Dios, o sea, no han podido. ¿Por qué razón? Porque la Biblia establece que la carne va a producir solamente carne. Pero el que es nacido de Dios va a vivir, ¿por qué? Por el Espíritu. Y el Espíritu le va a enseñar todas las cosas que Dios establece para esta situación de poder ingresar al reino del cielo. Y como ya lo vimos, Mateo 5:3 y lo que vimos del 13 al 17, ya está establecido que si no se vuelven como niños, pobres en espíritu, ¿sí? Y no se declaran indefensos delante de Dios, no podrán entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que ocurría con esto? Que los fariseos, las personas común y corriente, establecen sus propios lineamientos para poder ser aceptos delante de Dios. Pero usted, en este caso, los que estamos hablando en la iglesia, nosotros no podemos seguir esa corriente acomodándolos a ellos sin decirle cuál es la verdad. Porque la iglesia ha caído en el pecado de querer resolver los conflictos entre las personas, de ansiedad, se me ocurre, de problemas mentales, problemas de adicciones, de droga, de alcohol, pornografía, lo que quiera que usted pueda tratar de arreglar, problemas matrimoniales, etcétera, etcétera. Nosotros hemos querido arreglar y solucionar el problema, pero no se puede arreglar nada de eso si primero no se arregla el verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema? Que el hombre no va a poder, ¿sí?, producir el amor de Dios sobre él para que ame a su prójimo si primero no tiene en cuenta a Dios en su vida. O sea, sin Dios en la vida de una persona, sin Dios haber transformado el corazón de una persona, está incapacitada de poder resolver cualquier problema en este mundo. Y el parche que se pone es eso, solo un parche momentáneo. No ha subsanado nada por el estilo. Es un problema literalmente que está enraizado en el núcleo del ser humano. Entonces, continuando con esto, el cambio que Dios desea en una persona es de ser impía, de ser egoísta, de ser pecadora, a una persona que viva la verdadera santidad. Porque recordamos, el estándar de Dios es alto. Sean todos santos como nuestro Padre en los cielos es santo. Y esa santidad es un producto interno
donde nadie más que solo el Espíritu de Dios puede llegar a ese cambio. Solo el Espíritu de Dios puede llegar a realizar ese cambio. Y le decía, por ejemplo, a ustedes que la psicología cuando nace, ¿no? Obviamente ellos no han ido a las palabras de las raíces etimológicas profundas, porque ¿qué es la palabra psicología? Psique, mente, logos, ¿qué es lo que dicen? Estudio, o sea, estudio de la mente. La psicología estudia el comportamiento de la mente, pero no es así. La palabra psicología significa el estudio del alma o resolver el alma, el problema del alma. Y pregunto, ¿cuál es el ser humano que puede arreglar el problema del alma de su prójimo? Nadie. No hay ser humano capaz de llegar, y es ahí donde la iglesia se ha inventado metodologías, sí, métodos para tratar de calmar conciencia, llegar a las emociones, pero realmente quien va a llegar a lo profundo del ser humano para realizar una transformación es solo Dios. Porque el problema es el alma. Porque dice la Biblia que el alma que pecare, esa es la que está muerta. Entonces, ese es el problema de todo. Ahora, el cambio que Dios produce, primero que nada, como ya lo dije, Dios produce, proviene de Dios, no de ninguna otra fuente. Proviene de Dios. Es logrado solo por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue enviado para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Lo dice la Biblia. Jesús diciendo antes de ascender, le decía, Señor, mi vida daré por ti, le decían los discípulos. Pero él decía, no es necesario que yo me vaya, porque si Jesús no se iba, no enviaban al Espíritu de Dios. Y es el único capaz de convencer en este caso. Ahora, por lo tanto, es enteramente aceptable cuando proviene de Dios y es logrado por el Espíritu Santo. Entonces, este producto o este fruto es aceptado enteramente por Dios. Ahora, como usted puede observar, el procedimiento del cambio que Dios plantea son abismalmente opuestos a cualquier procedimiento que solo son dirigidos a un cambio horizontal. Todo el mundo quiere arreglar problemas horizontales, pero el verdadero cambio viene cuando es el problema vertical lo que le manifestaba. Es por esto que debemos estudiar cuidadosamente lo que Dios ha dicho acerca del procedimiento del cambio. Vamos a Proverbios capítulo 15, verso 8, 9 y verso 29 también. Proverbio 15, verso 8 y 9 y verso 29. Dice, si una persona, por ejemplo, logra solucionar problema matrimonial sin la ayuda de Dios, bajo su propia fuerza, bajo sus propios méritos, bajo la consejería matrimonial de algún psicólogo X, ¿qué es lo que va a poder producir? Dice el verso 8, el sacrificio de los impíos, ¿qué dice ahí? Es abominación a Jehová. O sea, cualquier acto de bondad para Dios es abominación. Continuamos. Mas la oración, dice, hay un contraste, de los rectos es su gozo. Hablamos de los justificados por Dios. Abominación, verso 9, es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Pero ¿quién puede seguir la justicia de Dios? Si están establecidos en sus parámetros, como lo dice la Escritura. Solo al que ha sido transformado por Dios. Verso 29. Jehová, del verso capítulo 15, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Él está lejos de los impíos, del que no ha sido justificado por Dios, recontra abismalmente que alejado, pero él oye la oración ¿de quién? De los justos. Y es aquí el problema de muchas personas que dicen, Dios sí me oye. ¿Por qué tú crees que solamente a ti? Porque ser cristiano Dios te oye a ti, así me han dicho. Sí, a mí también me oye. Sí, veíamos el domingo, ¿verdad? Lo que también Isaías decía. El pecado hace división y Dios no te puede favorecer a tu oración. Hay una división grande. Él dice, mi brazo no está corto, mi oído no está endurecido, pero no puedo hacer nada por ti porque tú estás lleno de pecado e iniquidad. Entonces, dice el Proverbio 15, 29, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Eso es lo que manifiesta. Capítulo 21, verso 4 de Proverbios también. Altivez de ojos y orgullo de corazón
y pensamientos de impíos, ¿qué dice ahí? Son pecado. Altivez de ojo, orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecados. ¿Quién no tiene eso? Todo ser humano. ¿Qué más dice el verso 29 también del mismo capítulo? El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Y vamos al Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. A Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. Y ahí está otro pasaje de la Escritura que alumbra bastante en esto. Verso 7. Por cuanto los designios, dice ahí, de la carne, o sea, una persona que no ha sido regenerada, los designios, o sea, el comportar, la naturaleza, es lo que trata de decir, son de la carne. ¿Qué pasa con eso? Son enemistad ¿contra quién? Contra Dios. O sea, cualquier actuación, incluso buena, por esta que sea, ¿sí? De cualquier hombre natural, por buena acción que haga, para Dios dice ahí, ¿qué pasó? Son enemistad contra Dios. No va a favor de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan, y dice algo importante ahí, y tampoco pueden, no pueden, le es imposible, porque esta es una obra sobrenatural, es una obra de Dios en el hombre y no solo del hombre. Es Dios actuando, si no, no funciona. Es Dios rescatando, si no, esto no sirve. Es Dios actuando, si no, esto no sirve. Porque todo lo que tú puedas producir, todo lo bueno que tú puedes hacer es enemistad contra Dios. Lo dice claramente. Sí está entendiendo, mi querido hermano. Así que es necedad querer corregir. Y escuche usted que quiere aconsejar, corregir o pedir ayuda o consejo. Es necedad corregir a alguien si primero, escuche, no se lo evangeliza. El problema real de la persona no es tanto el hecho de que tiene el problema. El problema es que desconoce lo que Dios desea. Y no puede producir nada bueno a menos que Dios entre en su vida, porque ya lo vimos. Sus designios, su naturaleza, todo lo que hacen es enemistad contra Dios. Lo dice claramente. Entonces, no puede corregirse si primero no se evangeliza, si primero no arregla su cuenta con Dios. Si primero no arregla su cuenta con Dios. Claro, literal. ¿Por qué tú echas a ver la paja de tu hermano cuando tú quieres corregir esa paja? Cuando tú tienes horrenda viga. Eso es un dicho para los fariseos. Donde estaba también hablando. O sea, ellos querían corregir a la gente, pero ellos estaban peor que ellos. Es difícil la situación. Entonces, en apariencia quizá pueden estar bien, pueden aconsejar para un matrimonio, pero está mal. Y los pastores hacen un ayuno para ayudar a la persona que está enferma. ¿A qué se rigen los pastores cuando hacen eso? Lo que sucede es que han perdido, yo creo, y me voy a involucrar, hemos perdido la verdadera perspectiva bíblica. De que queremos ayudar a las personas de cualquier manera porque hay una naturaleza ahora nueva en nosotros de querer ayudar. Pero como no tenemos la información bíblica, no tenemos un pensamiento bíblico en nuestras vidas, queremos hacerlo todavía a las costumbres que hemos aprendido. Pero vamos allá para poder aprender, hermano. Entonces, vamos a 1 de Timoteo. Perdón, 2 de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a ver los parámetros establecidos por Dios. Vamos a ver ahí. Y luego de esto nos vamos a dos ejemplos bíblicos en el Antiguo Testamento, de dos reyes, donde vamos a observar sus vidas, ¿sí? Y mire lo que dice, el verso 14, 2 de Timoteo 3, verso 14, dice ahí. A Timoteo. Recuerde que Pablo le escribe a Timoteo y previo a esto le dice que vendrían tiempos difíciles, donde el ser humano los valores los tirará abajo
y querrá degradar los valores bíblicos, morales, y querrá poner sus propios énfasis para poder ayudar a los demás, para ganar adeptos en este caso. Pablo le escribe y le dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido, del apóstol Pablo y del Señor Jesucristo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, y note lo que dice ahí, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Punto. Pare ahí. Pablo no inicia, mira, Timoteo, empieza a edificar a la persona, empieza a enseñarle, a corregirle, empieza a redarguirlo, empieza a convencerlo de justicia. No, Pablo le dice a Timoteo, el primer paso, Timoteo, que cualquier persona tiene que dar es conocer las Escrituras para ser evangelizado. Eso es lo primerito. Por eso le dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y usted puede ver que la Escritura tiene, primero que nada, la capacidad, el poder de hacer sabia a la persona para la salvación. Eso es lo primero que nosotros tenemos que darle a cualquier persona, o un pastor debe darle a la congregación o a la persona que empieza a venir a la iglesia. Es lo primero. Y después las Escrituras son útiles para la edificación, o sea, para la enseñanza, la convicción, la corrección y la formación y la disciplina. Estos dos usos representan acá, amado hermano, las dos etapas en la administración a las personas. O sea, vuelvo a repetirle, yo no puedo aconsejar a una persona si primero no le digo, sí, está bien, tu problema es este, pero el mayor problema para esto es este, tu relación con Dios. Tu relación con Dios. Y querido hermano, y no desmereciendo ninguna profesión, y puede haber psicólogos aquí, yo respeto muchísimo. Si no entran hablando del Señor, evangelizando a ellos, lo que están produciendo en cantidades es gente hipócrita y farisea, como lo establece la Escritura. ¿Por qué? Porque han aprendido conductas nada más. Conductas, pero no ha habido la transformación que solo el Espíritu de Dios puede causar en la persona. Ahora, estos dos usos, mi querido hermano, la evangelización y la enseñanza, o sea, la edificación, sí, estos dos usos representan las dos etapas en la administración de la persona, como les decía. Las personas deben oír primero el Evangelio, creerlo y ser salvos. Eso es lo primero que debe pasar. Y segundo, los creyentes deben ser fortalecidos en su fe al cambiar hábitos de justicia. O sea, primero se los evangeliza, creen y son salvos, luego se los fortalece en su fe cambiando hábitos. ¿Para qué? Para justicia en el Señor. No puede ser de otra manera. Leía un caso de una persona, de un matrimonio, y decía estos hermanos, uno, no me recuerdo cómo se llama, Eric, y pongámosle Renata a ella. Este hombre había caído en adulterio, ¿sí? Y fueron a una consejería donde un pastor. Y había caído en adulterio y ella no quería tener relación íntima ya con él, no quería nada, a pesar de que lo amaba a él, etcétera, ¿sí? Pero él le decía, bueno, ¿qué pasó? Es que yo no puedo estar con una mujer frívola, fría, etcétera, etcétera, le decía él, no puedo. ¿Cómo puedo? Obvio, me botó ella al adulterio, él le decía eso. Y ella decía, pero yo ¿cómo puedo estar con este hombre que me golpeaba continuamente? Dígame cómo usted. Intimidad con amor con golpes no se mezcla. Incluso mi hijo tiene miedo de él, etc. Entonces lo que le decía a este hombre, que le decía, bueno, empezó a identificar, bueno, hay un problema grave en ti, Eric, le decía. Tú tienes problema con la ira. Ojo, empieza a escuchar lo que le digo. Tienes problema con la ira. Tú no tienes dominio propio. Tienes problema en airarte con la persona. Y le decía, esos son problemas directos contra Dios.
porque ninguna persona que se aira, que no tiene control, que no tiene esto, puede ir al reino de los cielos. El pastor empezó a trabajar con ese tema. Y le dice, y tú, le dice, Renata, tú has usado el arma de la intimidad para detener el matrimonio. Tú te has detenido porque sencillamente él te... Y tú lo usaste esto que Dios delegó, la intimidad, ¿sí? Como una herramienta para castigarlo a él. Ambos, ella se creía víctima, pero se estaba vengando al no tener su intimidad con su esposa y teniéndolo de esa manera. Y él tenía problema con la ira. Si un pastor o una persona X va a un psicólogo y le dice, no, pero es que usted tiene que comprenderse, usted tiene que, por favor, esto pasa en el matrimonio, esto ocurre y aprenden a relacionarse, él aprende a no darle ya golpe, pero siguen adulterio, etcétera, porque le gustó la cosa. Hermano, han arreglado livianamente el matrimonio, de manera superficial. Pero este pastor lo que les hace notar, tu problema es la ira y a ti nadie te va a cambiar. Tu problema es que no tienes dominio propio. Tu problema es esto. Tú tienes problema de venganza. Tú tienes problema de esto, lo de aquí, lo de la esposa. Entonces el problema real de los dos, ¿dónde radicaba? De acuerdo al análisis. Con Dios. No puede producirse amor, no puede producirse respeto al prójimo, al que está el más íntimo. No puede producirse si Dios no interviene en la persona. Por esa razón, este pastor le decía a los que estaba aconsejando, primero tienen que arreglar sus cuentas con Dios. Entonces usted está entendiendo que nosotros no podemos ir de consejero y decir, mire, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No, tranquilos, hay que seguir. No, su problema real es esto. La carne produce ira, enojo, contienda, maledicencia, pleito, ira, todo esto de aquí produce la carne. Tú estás en un problema grave con Dios primeramente. Y tú no vas a producir amor, gozo y paz si tú no haces morir la carne. Y la única manera de morir la carne es arrepintiéndote. Y que Dios produzca una nueva naturaleza en ti. Eso no es. ¿Y qué dice en cuanto a la mujer? El deseo de venganza. Por venganza se detenía. Claro, la excusa es que lo golpeaba, pero era venganza. Entonces, ambos cayeron en los mandamientos de no cumplirlo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo. Ambos habían fallado. Pero ven cómo cómo queremos tratar los problemas de las personas. De manera superficial, cuando el problema realmente es más profundo que se encaja en el alma del ser humano. Ese es el problema. Ahora, mi querido hermano, quiero darle dos ejemplos en el Antiguo Testamento. Uno que vivió como quiso, desconoció a Dios, pero sin embargo, en la misericordia de Dios, y aquí usted puede observar, ¿sí?, la misericordia de Dios, que no hay pecado tan grande ni tan grave, ¿sí?, que usted se puede escandalizar que Dios no lo pueda perdonar. Y que revela el deseo del corazón de Dios. Dios desea salvar a todos los pecadores. Y veremos también otro ejemplo de otro que por tener la palabra de Dios, su vida se encaminó a ser el mejor de los reyes de la antigüedad. El uno no tenía luz, no había palabra de Dios y se volcó a hacer lo peor de lo peor. El otro tiene la palabra de Dios y la palabra de Dios corrige absolutamente todo. Vamos a Segunda de Reyes. Si Dios quiera me dé el tiempo de verdad de poder observar todo esto. ¿Cómo empieza Segunda de Reyes, capítulo 21? Pero les explico el contexto para que usted entienda un poquito lo que quiero desarrollar en esta noche. El hombre del primer rey que voy a hablar, el nombre se llama Manasés. Y escuchen, el padre de Manasés era cristiano. Bueno, creyente en Dios. El papá se llamaba Ezequías, un hombre que sirvió a Dios de todo corazón. Pero Manasés tenía 12 años cuando el papá Ezequías murió. Y murió a ese Ezequías, Dios le otorgó 15 años más de vida y cometió las burradas habidas y por haber.
¿sí? El orgullo se llegó. Manasés conoció algo de la palabra de Dios, porque los años que vivió como rey Ezequías, algo también él, mejor dicho, mucho, fue creyente en Dios y siguió a Dios. Este Manasés, mi querido hermano, a pesar de que tuvo un padre piadoso, pero que en los últimos años se desvió un poquito, a pesar de que le quedaba algo de eso, este muchacho Manasés fue el rey de Judá, el más perverso de todos, incluso, dice la Biblia, peor que Acab, el que fue marido, el que tuvo por mujer a Jezabel, que siempre la gente habla de Jezabel, el que fue una bruja, etcétera, etcétera, la peor de la peor. Este Manasés fue peor que Acab. Y miren lo que dice el capítulo 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea, Dios echó las naciones por todos los pecados que hacía, y este hombre empezó a hacer las prácticas que Dios había echado a esas naciones. ¿Qué pasó? Verso 3. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, altares de idolátricos, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Lo compara. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Verso 4 dice que asimismo edificó altares en la casa de Jehová. En el templo del Señor edifica altares. ¿A quién? De la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. ¿Cuáles son los ejércitos de los cielos? Los signos zodiacales, mi querido hermano. Esos son los ejércitos del cielo. El zodiaco, que Génesis, que Cáncer, que yo me gusta ver qué me dice para mí Cáncer, que Tauro, yo soy Tauro. Son actos diabólicos. Y mire de dónde viene. Continuemos. Y pasó, escuche este hombre lo que hace Manasés, y pasó a su hijo por fuego y se dio, o sea, se entregó a observar los tiempos y fue adivino, brujo, agorero, e instituyó encantadores, o sea, divinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Ese pasó a fuego. Había una secta, un demonio que practicaban los amorreos, que era el dios Moloch. Ese dios Moloch era una estatua de bronce con las manos extendidas y un gordito, regordete, panzón, que a veces vemos así, ¿no? Sí, le ponían por atrás harta leña porque tiene una cavidad grande y se encendía el rojo vivo. ¿Y qué hacía para pasar por fuego al niño? Cuando ya estaba el rojo vivo, amarrado la criatura, la ponían ahí, moría chamuscada. De esa manera hizo Manasés, lo dice el verso 6. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero, instituyó encantadores, etcétera, etcétera. Ya, y veamos el verso 9. Mas ellos no escucharon porque Dios les habló continuamente por profeta. Los indujo al pueblo indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel cuando entraban a la tierra prometida. Manasés indujo al pueblo a ser peores que los pueblos que había Dios expulsado. Y continuemos el verso 12. Por tanto, así ha dicho Jehová, ya Dios se cansó de esto, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán los oídos, no lo creerá, y extenderá sobre Jerusalén el cordel de Samaria, o sea, va a destruirlo por completo. Pero vamos al verso 16 del mismo capítulo. Fuera de esto, dice Dios, aparte Manasés, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando dice que derramó mucha sangre inocente, ¿sabe a qué se refiere a sangre inocente? Mató profetas, mató a todo aquel que le llamaba la atención. Y Manasés, de acuerdo a la tradición cristiana y judía, mandó a matar al mayor de los profetas del Antiguo Testamento, Isaías. ¿De qué manera lo mató? Lo hizo coger de las piernas boca abajo una sierra de talar árboles, lo cogió y lo empezó a atravesar vivo así. O sea, la maldad de Manasés fue pero en extremo grande, que hizo todo aquello. Sus propios hijos los pasó por fuego, los quemó vivos.
se volvió brujo, etcétera, etcétera. ¡Qué maldad! Y usted dice, no tiene perdón de Dios. Espérese, cálmese, tranquilícese, ¿sí? Muere este hombre, pero quiero irme a Segunda de Crónicas para que usted vea. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Y vamos al verso 6 por lo que dice, a resumirle lo que estaba diciendo. Y mire cómo se complementa la escritura. Los Reyes fue escrito por los profetas. Los Crónicas fue escrito por los sacerdotes. Los profetas declaraban el pecado y juicio. Los sacerdotes intercedían y procuraban el arrepentimiento del pueblo. Y mire lo que dice el 6. Y pasó sus hijos Manasés por fuego en el valle del hijo de Linón, y observaba los tiempos y miraba los agüeros fue dado a las adivinaciones, y consultaba divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. ¿Qué hizo el Señor con Manasés? Y mire lo que dice acá. Verso 9. Segunda de Crónicas, verso 33, perdón, capítulo 33. Me equivoqué, perdónenme. Segunda de Crónicas 33. Por eso que lo veía nervioso, tranquilo. 33. Verso 6 es lo que leí. Verso 9, como esta es una enseñanza bíblica, hermano, téngame paciencia, ¿ok? Y verso 9 dice, Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Dios. O sea, el pueblo de Israel cometió tal pecado que no se comparaba a los que Dios expulsó antes de ellos. Y quiero que usted conozca los pecados que hicieron los amorreos antes de salir ahí. Tenían relaciones con animales, ¿sí? Mataban a los niños presentándolos en fuego, tal cual esas prácticas. Eran brujas, adivinos, etcétera, etcétera. Todo eso. ¿Ya? Y si usted ha escuchado alguna vez esa práctica, eso Dios lo odia. Es un pecado terrible. Continuamos el verso 10. Y habló Jehová a Manasés, a su pueblo, mas no escucharon, o sea, a través de los profetas. Por lo cual Jehová trajo con ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, luego que fue este hombre encadenado, llevado con grilletes hacia ese lugar, miren lo que hace este hombre. O sea, algún momento este muchacho, antes de que el papá muera, cuando tenía los 12 años, había escuchado algo de la palabra de Dios. Y Dios le trae a memoria que esa es la palabra que había escuchado de niño. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo, Dios trae la palabra quizás ahí. No es una promesa, pero si usted hace algo en la vida de esos muchachos a temprana edad, este puede ser el resultado. Y vamos a lo que dice. Lo entregó en el verso 11, lo entregó a los asirios, los cuales aprisionaron con grilletes a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Más luego que fue puesto en angustia, Dios a veces tiene que llevar a la persona a lo más bajo que tope fondo, para que ahí, sin distracciones, sin ídolos, sin nada, alce su mirada al cielo y se acuerde que hay un Dios que existe. Y mire lo que dice, verso. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de su padre, y habiendo orado a él, fue atendido. Dios lo atendió. ¿Por qué? ¿Cuál fue la condición? Bienaventurados los pobres, ¿en qué? ¿Bienaventurados en qué? Pobres en espíritu. O sea, se humilló, reconoció que él no podía, era rey, era grande, se quería la Coca-Cola, pero tuvo que ser humillado. Dios atiende solo a los que se humillan delante de él. El peor de los malos, a ese si se humilla y tiene un corazón arrepentido, Dios lo escucha. Y qué perverso que fue este hombre. Usted puede verlo. Mató a sus propios hijos. Claro, por supuesto. Pero es que ya vamos a ver por qué.
Y les digo, durante 450 años, a 500 años, desde Samuel hasta Josías, más o menos 450, 500 años, se habían olvidado de Dios por completo. Rey tras rey, rey tras rey, rey tras rey, vivían como les daba la gana. Desde los jueces acá, todos hicieron como bien les parecía. Pero continuamos. Entonces el verso 3, y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y su reino. O sea, aparte de que le oye, lo restaura. Ahora, si una persona que usted le está dando consejería es lo peor, el más malo, pero usted lo guía a que se humille delante de Dios y se arrepienta, usted puede decirle a esa persona, puedes tener perdón en Dios. Manasés tuvo un corazón transformado y vamos a verlo por qué les digo eso. Verso 14. Antes del 13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y su reino. Y miren lo que dice. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y continúa. Verso 14. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gión en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Usted puede creer que esto no le es importante. Déjeme decirle algo. Un rey que amaba a su pueblo y amaba a Dios, por obediencia a Dios, siempre fortificaba todo. Siempre levantaba murallas. Y eso es lo que Dios en el ámbito espiritual dice, levanta murallas de protección, en oración, en arrepentimiento, etc. O sea, este hombre tiene una transformación y quiere ahora el bien para su pueblo. Dios lo transformó. ¿Por qué? Porque él se humilló. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora la luz que estaba internamente de Manasés, la luz que debe alumbrar, empezó a iluminar al resto. Y mire lo que continúa diciendo. ¿Sí? Verso 15. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová que él había puesto y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. O sea, había una confusión. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes. O sea, hubo testimonio. ¿De qué? De un cambio de la conducta de Manasés. Derribó los altares que él había hecho, levanta unas nuevas ordenanzas, adoremos a Dios. Y empezó a sacrificar a Dios. Eso ocurre porque esta persona tuvo un encuentro con Dios. Pero el requisito para tener ese encuentro es conocerse desprovisto de todo, que en ti no hay nada bueno. Pero este hombre vivió así porque desconocía la palabra de Dios. Ahora vamos un poquito más adelante y vamos a observar de Josías, verso 3 del capítulo 34. Josías, nieto de Manasés, pasó, dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar Jerusalén y a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Imágenes de acera, de escultura, imágenes fundidas, etcétera, etcétera. O sea, este muchacho de 8 años empezó a adorar a Dios, pero faltaba algo importante. Y por eso es la palabra de Dios que necesitamos todos. Vea el verso 8. A los 18 años, habían pasado 10 años, por muy buenas intenciones que tenía Josías, sí, su reinado. Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de Judá, a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Ulcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y Efraín, porque Josías quería reparar el templo. Ok. Continuamos un poquito más adelante. Capítulo 35. Perdón, me equivoqué ya aquí. Bueno, lo que dice en este capítulo 34 es que cuando manda a preguntar Josías
sobre el dinero para la restauración del templo, en el capítulo 34 está todo esto, ¿sí? Y en Segunda de Reyes, lo que ocurre es que el sacerdote Hilcías le dice, hemos hallado la palabra de Dios, la ley de Moisés. ¿Y qué es lo que ocurre con él? Yo quiero ir a Segunda de Reyes, otra vez usted, acá, para que vea lo que ocurre, porque no quiero dejarle ningún cabo suelto a mi querido hermano. Capítulo 22 de Segunda de Reyes, y es lo que dice el paralelismo de este. El verso 8, capítulo 22, verso 8 de Segunda de Reyes. ¿Lo tiene? Mire lo que hace Josías. Una vez que mandó a preguntar sobre el dinero que le entreguen a los carpinteros para que puedan restaurar el templo, etcétera, Hilcías le dice que encontraron la ley y mire lo que pasa. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaía, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que no fue escrito. Entonces fueron el sacerdote y todas estas personas, y verso un poquito más adelante, dice, y a una profetisa llamada Hulda, mujer de Salún, hija de Tigba, hijo de Arbaz, guarda de las vesturas, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella, y ella le dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así ha dicho el Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Ya el juicio estaba dado. Mas el rey de Judá os ha enviado para que preguntase a Jehová, diréis así a ese rey, o sea, a Josías, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asoladas y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado al sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Y aquí quiero ver una diferencia. Manasés no conocía la palabra de Dios, pero en algún momento de su niñez algo conocía, pero no tenía dirección de la palabra de Dios. Josías tenía una buena intención de agradar a Dios, pero al obtener la palabra de Dios, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Empezó el temor a Dios y quería hacer las cosas bien. Y sigamos el verso 3 del capítulo 23. Una vez que él quiere agradar a Dios, del capítulo 23, verso 3, y poniendo el rey en pie junto a la columna, hizo pacto, porque llamó a todo el pueblo, delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. O sea, Josías empieza a llamar, conforme a la ley de Dios, pactemos con Dios, arrepintámonos y digamos que vamos a cumplir fielmente la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios, mi querido hermano, produce fidelidad en el corazón del ser humano. Solo la palabra de Dios produce en la persona fidelidad, no hay otra manera.
y les decía, usted puede ser de oración, usted puede tener buenas intenciones, pero si no tiene lo que dice la palabra de Dios para ser edificado, nada sirve. Solo la palabra de Dios produce fidelidad. Verso 4 del mismo capítulo. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar cenizas de ellos a Betel. O sea, Josías empezó a lo que ningún otro rey hizo por causa de la palabra, del conocimiento de la palabra de Dios, empezó a sacar todo ídolo de su vida, de la nación de Judá. Todos los ídolos que los reyes habían puesto anteriores a él en Judá y en Jerusalén, todos los sacó, absolutamente todos. Los quemó, los destruyó. ¿Qué es lo único que usted tiene para poder arreglar o enderezar su vida en esta tierra? Solo la palabra de Dios. Empieza con la evangelización y la edificación. La palabra de Dios empieza a obrar en su corazón para empezar a limpiar todo lo que usted tiene que a Dios le desagrada. Eso fue lo que hizo aquí Josías. Verso 12. Derribó además el rey de los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo. O sea, el hombre los desmenuzó. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte, y los destruyó, los cuales Salomón, escúcheme, desde Salomón venía la idolatría. ¿Cuántos años había pasado desde Salomón? Más de 300 años. 300 años que el pueblo de Israel en idolatría estaba. Sí, había edificado hasta Astoret, ídolo abominable de los sidonios, y quemó ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y las derribó, las imágenes de acera. Sí, y todo esto es lo que estoy comunicando. Y verso 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua de Jehová. Por primera vez, mi querido hermano, en 450 años del pueblo de Israel, en la tierra prometida, por primera vez después de Samuel, se hace otra vez la Pascua conforme a la palabra de Dios. Nadie la había hecho. Nadie la había instituido. Nadie la había elaborado. ¿Cuál era la razón? El desconocimiento de la palabra de Dios. Usted no puede, ya para terminar, verso 25 del mismo capítulo 23. Mire lo que dice. No hubo otro rey antes de él que se convirtiere de todo corazón a Jehová, de toda su alma y de todas sus fuerzas. ¿Conforme a qué, mi hermano? Conforme a la palabra de Dios, a la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Nada que ver, nadie fue igual a él. ¿Sí? Nadie fue como Josías. ¿Qué cambió a Josías? ¿Qué le hizo seguir el camino del recto? La palabra de Dios. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 3:16, tiene una razón bastante alta, grande, en poner el orden establecido de parte de Dios aquí. ¿En qué aspecto, mi querido hermano? Verso 14. De que primero, para poder yo arreglar la vida de alguien, mi querido hermano, no puede ser solo con consejitos buenos que pueda haber. Tiene que ser presentándole el verdadero problema que tiene, su relación con Dios. Y segundo, mi querido hermano, luego que esta persona sea salva, es creyente, no puedo avanzar, ahora sí, verso 15, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? ¿Qué pasó con Josías? La palabra de Dios. ¿Qué ocurrió con Josías? ¿Qué le hizo la palabra de Dios? Le enseñó que estaban mal. ¿Le enseñó o no le enseñó? ¿Qué más ocurrió? Le redarguyó de pecado. ¿Qué hizo Josías? Rasgó sus vestiduras y mandó a consultar porque estaban mal. Es lo que dice ahí. Lo redarguyó de pecado. ¿Qué hizo Josías? Lo que dice la palabra de Dios.
lo corrigió. La palabra de Dios es útil entonces para enseñar, te enseña tu pecado, le enseña el pecado a la persona que está mal, lo redarguye del pecado, ¿sí? Y lo corrige. Y luego que lo corrige, lo instruye en la justicia. Son los pasos que hizo Josías cuando escuchó y atendió la palabra del Señor. El hombre fue enseñado que estaba mal, fue redarguido, fue corregido porque corrigió todo y fue instruido en justicia. ¿Cuál fue el producto de Josías? Que él de todo su corazón, conforme a la palabra de Dios, buscó a Dios. La pregunta es, mi querido hermano, si yo no le presento este plan de Dios a la persona, de que primero tiene que arrepentirse antes del consejo, voy a invertir el plan de Dios. Y usted vio los ejemplos de los dos reyes. Y lo vio claro, ¿verdad? Si no hay esa intervención, ese orden establecido por Dios, vamos a producir meros hipócritas y fariseos en la sociedad, nada más. Solo la palabra de Dios nos permite, porque es útil para enseñarnos que estamos mal, ¿verdad? ¿Para qué más? Para redarguirnos de pecado, para instruirnos en justicia, corregirnos, perdón, e instruirnos en justicia. ¿Cuál es el fin de todo esto, mi querido hermano? Dice el verso ahí más adelante, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Sin estos pasos, amado hermano, vuelvo a repetirle, no podemos avanzar a nada. Pero el asunto es que usted y yo somos luz de este mundo. Entonces, como luz, no podemos ser como Manasés, que a su manera quiso hacer, o como Josías al inicio. Tenemos que seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Si no hay un arrepentimiento desde la base, la bienaventuranza, de ser pobre en espíritu, no hay el avance para acá, bajo ningún concepto. Puede parecer la persona más buena, puede parecer la persona más bonita, etcétera, etcétera, pero si no se inicia con el orden que Dios estableció, de nada sirve. Todo lo que está construyendo y edificando va a caer a tierra. Me tomé la molestia de leerles lo que más pude para tratar de contrastar y comparar el efecto que la palabra de Dios realmente produce cuando es expuesta a una persona de manera correcta. Entonces, mi querido hermano, usted no puede ir a aconsejar a nadie sin tener en cuenta que el primer problema de cualquier índole de la persona es con Dios. Y el segundo es que una vez que se reconcilie con Dios, enseñarle lo que dice la Biblia. Y el Espíritu de Dios producirá en la persona el querer como el hacer. De esa manera, amado hermano, tendremos una iglesia fortalecida por el Espíritu de Dios que camine bajo la voluntad de Dios y en la dirección que Dios quiere que vayamos. Si no, no hay más. Oremos. Amado Dios, te doy gracias por enseñarnos tu palabra. Quizás no hubo mayor argumento, Señor, humano, que quizás esperamos, una broma a la final, Dios, pero tu palabra nos enseña la manera adecuada, Dios, de poder hacer tu voluntad. Señor, perdónanos si en algún momento quisimos aconsejar y le dábamos buenas palabras sin haber hecho lo esencial en el orden establecido, Señor. Haznos entender, Señor, que aunque cielo y tierra pasen, Señor, tu palabra permanece. Es lo que dice en Mateo capítulo 5, Dios, después de la luz del mundo. Que la ley no pasará, ni una tilde, ni una jota sin que se cumpla tu palabra. Es tu palabra la que logra transformar. Es tu palabra la que trae vida. Es tu palabra la que tú usas, Señor, para corregir, para enseñarnos, para redarguir, Padre, para que el hombre de Dios sea instruido para toda buena obra, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, mi querido hermano. Bueno, vamos a recoger